Tesalonicenses capítulo 1 verso 2, iglesia. Dice la palabra: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te damos gracias en esta noche. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora nuestra mente y corazón están receptivos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Estamos, iglesia, en medio de procesos, en medio de días, de semanas, en donde hemos visto un aceleramiento de lo que la Biblia nos registra como el cumplimiento de profecías para que nuestro Señor Jesús venga pronto a levantar a su pueblo. Desde que Jesús estableció la iglesia primitiva, la iglesia ha venido pasando por procesos, por dificultades. En el principio de la iglesia primitiva comenzó a ser perseguida, y como la iglesia era perseguida, unos iban por un lado, otros por otro, pero la palabra dice que donde quiera que iban hablando y testificando de lo que Dios había hecho en sus vidas. Así como en el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto, cuando el faraón les oprimía, dice la palabra que entre más faraón oprimía al pueblo, el pueblo más se multiplicaba. En la iglesia primitiva, cuanto más Satanás perseguía a la iglesia más se multiplicaba. La iglesia iba por las ciudades, por las aldeas, predicando la palabra, dando testimonio de lo que Dios había hecho a través de Jesucristo en sus vidas. A lo largo de los tiempos, la humanidad, el ser humano, el hombre, la mujer, ha tenido la capacidad para desarrollarse, la capacidad para adaptarse en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Cada vez que pasamos por algún proceso, por alguna dificultad, llevamos algo o algo en nuestra naturaleza nos lleva a adaptarnos y a sobrevivir en medio de las dificultades. A este término, el diccionario se refiere a esta capacidad de adaptación con el término de resiliencia. Y eso es lo que te quiero compartir un poquito en esta noche. La resiliencia, dicen que es la capacidad para afrontar la adversidad. Y el cristiano, intrínsecamente en su vida, Dios ha dotado al cristiano, a sus hijos, a sus hijas, de una capacidad para resistir ante la adversidad.
Por eso es que cuando vienen dificultades en la familia, dificultades de manera personal, tú vas de rodilla, clamas al Señor, clamas al Espíritu Santo, y Él trae a nosotros la capacidad de resistir en medio de la adversidad. Dice que la resiliencia es la capacidad de saber que vas a salir adelante a pesar de todo. Y si eso lo dice un diccionario de la Real Academia, cuánto más la palabra de Dios, que Él dice que el Espíritu Santo está contigo y está conmigo. Cuánto más nuestro Señor Jesús, que dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Si el ser humano en lo natural dice que el hombre, la mujer tienen la capacidad para salir adelante, cuánto más con el Espíritu Santo en nuestra vida, cuánto más con la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso ante la dificultad usted levanta la voz y alaba al Señor. Por eso ante la dificultad usted dobla rodillas y dice: yo sé que Dios está conmigo y Él me libró de la situación anterior, Él me va a librar de la que estoy. Él está conmigo, Él está contigo. Aleluya. Me sorprendí al leer la definición de esta palabra, porque esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero sabes que la palabra, desde antes de estas definiciones, ya decía: no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te sostiene de la mano derecha, que te dice que tú eres, que aunque pases por el fuego no te quemarás, que aunque pases por las aguas no te ahogarás, porque Él está contigo. Algunos ejemplos de cómo la resiliencia ayuda al ser humano. Dice que nosotros debemos evitar ver las crisis como problemas insuperables. Eso dice el diccionario, que tú y yo debemos ver las crisis, pero no de una manera que no se pueden superar, sino verlos como problemas que pueden superarse. Y yo pregunto, para cuántos que tienen al Señor en su corazón dicen: es cierto, porque Él me ha librado de situaciones, Él ha estado conmigo, y así como estuvo conmigo, está conmigo y estará conmigo. Él ha dicho que no me va a dejar y no me va a desamparar. Dice que una persona con la característica de ser una persona resiliente es que acepta que el cambio es parte de la vida. La iglesia en sí, la iglesia y la palabra de Dios, dice la Escritura que la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva para la temporada en la que estamos viviendo. Cada uno estamos en diferentes temporadas. Muchas veces en una temporada de trabajo es una temporada, en el hogar es otra. Pero en cada temporada tú y yo vemos los cambios como parte de la vida. Y al ver los cambios como parte de la vida es aceptar que Dios nos está llevando a un nivel distinto. La resiliencia nos ayuda a aceptar los cambios para disfrutar la vida, para poder disfrutar las temporadas en las que estamos y Dios nos permite estar. Una persona que puede distinguir bien esto es una persona que se dirige hacia los propósitos, hacia objetivos que tiene en su vida. Cuando tú y yo sabemos lo que queremos, nos vamos a proponer buscar de Dios. Cuando tú y yo sabemos lo que queremos, vamos a doblar rodilla, vamos a orar, vamos a clamar y diciendo: Señor, yo quiero más de ti. Y todo aquel que quiera más de Dios sabe que en ayuno, en oración, en búsqueda, en lectura de la palabra, uno va conociendo más a Dios. También una persona que distingue esto alimenta una visión positiva de las circunstancias. ¿Qué digo de esto? No te estoy hablando de declarar positivismo, te estoy hablando de ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Hay temporadas en nuestra vida que van a ser temporadas en las que Dios las va a permitir para mostrarnos aún más de su gloria. Y decimos: Señor, yo quiero ver tu gloria.
Pero entre más queremos conocerle a Él, sabes que más hay que sacrificar. Muchas veces se dice, no, es que a Dios no le gusta el sacrificio. No, sí, tenemos que sacrificar. Todo cuesta en esta vida. No hay nada que sea gratis. Yo les decía hace unos días atrás, ni siquiera la salvación es gratis. ¿Cómo es eso si siempre he escuchado que la salvación es gratis? Sí, tú y yo no tenemos que pagar por la salvación, pero no fue gratis, porque a nuestro Señor Jesucristo le costó hasta la última gota de su sangre. A ti y a mí no nos costó un precio, pero Él derramó hasta la última gota de su sangre, porque la salvación tiene tanto precio que como Él sabe que no la podemos pagar, nos las dio como un regalo, porque no podríamos pagarla. Pero a Él le costó su vida. A Él le costó golpes, le costó maltrato, le costó dar su vida por ti y por mí. Por eso podemos acercarnos ahora a Él confiadamente ante el trono de su gracia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como cristianos, como hijos y como hijas de Dios, fomentar más esto en nosotros? Dijimos que esta palabra es la capacidad de superar, la capacidad de superar las adversidades, de adaptarnos a los cambios. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo cultivar de alguna manera esto? Número 1, aprende a conocer tus capacidades, tus fortalezas, pero también tus debilidades. Y a decir, Señor, yo quiero usar mis talentos para tu obra. Yo quiero usar mis talentos para ti. ¿Cuáles son tus habilidades? Úsalas para el Señor. Número 2, construye relaciones saludables. Y esto es lo que dice el diccionario, pero la palabra dice, no dejando de congregarnos como ¿qué? Como muchos tienen por costumbre, sino que congregarnos, es decir, construir relaciones saludables, conocernos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Número 3, prepara planes. Estamos terminando un año, estamos terminando este año 2021, pero comienza ya, Señor, yo este año que está por terminar, quiero terminar de esta manera, pero el otro quiero comenzarlo también buscando más de ti. Dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Si tú quieres más unción, se te va a demandar más compromiso con Él. Si queremos más de Él, necesitamos comprometernos más con Él. Y yo creo que nadie aquí quiere vivir una vida mediocre. Yo creo que ninguno de nosotros queremos vivir a medias conociendo al Señor. Señor, pues medio te conozco. No, queremos conocerle a Él. Queremos disfrutar de su presencia. Queremos vivir más para Él. Número 4, aprende o saca un aprendizaje de cada crisis que enfrentas. Sabes que cada crisis, lo que como cristianos llamamos desiertos, sabes que en cada crisis alguna enseñanza el Señor quiere darnos. ¿Sabes dónde fue donde la gran mayoría de gente pudo ver manifestada más la gloria de Dios? Fue en medio de las crisis. ¿Dónde fue que Elías conoció al Señor, conoció el poder del Señor? En medio del torbellino, en medio del fuego, en medio de un terremoto, pero después en un silbo apacible. Fue en medio de una crisis. Cuando todo iba bien, Esther estaba tranquila siendo la reina. Comía su desayuno real, desayunaba, cenaba su cena real, se acostaba en su cama real, se bañaba en su baño real. Pero cuando vino una crisis, fue donde vio manifestar el poder de Dios en la vida del pueblo. Sabes que muchas veces las crisis Dios las permite para manifestarse más en nuestra vida, para manifestarse más en nuestras vidas. Ahora,
¿Cómo se manifiesta la resiliencia en las personas? Se manifiesta en personas que, a pesar de haber sufrido situaciones estresantes, situaciones terribles, no resultan proporcionalmente afectadas por las mismas situaciones. Es decir, gente que sabe sacar lo bueno de lo malo, que dice: sabes, es cierto que fue difícil, pero sabes, cuando yo no tenía ni un centavo para pagar nada, no sé cómo, pero el Señor trajo provisión. No sé cómo, pero el Señor trajo abundancia. No sé cómo, pero el Señor me sustentó en medio de la dificultad. Fue en medio de una crisis que Dios usó un cuervo para traer alimento a Elías. Sabes, aprendemos a sacar algo bueno de cada crisis. No sé qué crisis has enfrentado en el 2021, pero antes de que termine este año, hazte unas notas por ahí y di: Señor, gracias, porque en enero pasé esto, pero tú me sustentaste. En febrero viví esta situación, pero el día de hoy, Señor, tú has sido bueno. No me has dejado y no me has desamparado, y nunca lo harás, Señor. Ahora, una persona resiliente es una persona que fomenta y mantiene buenas relaciones con su familia. Es una persona que procura los lazos familiares, que procura los lazos de amistad, y también procura relacionarse con personas importantes en su vida. Por eso el apóstol Pablo siempre procuraba tener gente cercana a él y estar él cercano a su gente. El apóstol Pablo miró a Timoteo como su hijo amado. El apóstol Pablo miró a Tito y lo puso también al frente de una congregación, y estaba enseñándoles, y le dice un día a Timoteo: Timoteo, yo sé que la fe que tú tienes no es fingida. Te aconsejo, aviva el don de Dios que está en ti. Dice: ¿por qué? Porque sé que tu fe no es fingida, porque la fe que veo en ti es la fe que tenía tu abuela, que tenía tu mamá, y ahora la veo en ti. Y yo sé que la fe que tú tienes no es fingida. Pero hay algo que está pasando por ahí, Timoteo. En otras palabras, te me estás apagando. La versión mexicana dice: te me estás achicopalando. Timoteo, aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo no sé a quién le tengas que decir hoy, o tú te lo tengas que decir a ti mismo, pero di: tengo que avivar el fuego de Dios que está en mí. Pablo no le dijo a Timoteo: ven que voy a orar para que te avives. Le dijo: ven que voy a imponerte manos para que te avives. Le dijo: aviva el don. En otras palabras, le dio la responsabilidad a Timoteo de avivar lo que Dios le había dado. En otras palabras, Dios nos dice a ti y a mí: avívate. No esperes que alguien venga y te imponga manos. Gloria a Dios, creemos en los profetas, creemos en los siervos y siervas de Dios que han venido y han traído palabra, pero tú y yo hemos aprendido a depender de Dios. A que si nadie nos da una palabra, aquí está la palabra profética. Que si nadie te impone mano, oh, qué mejor que doblar rodillas y sea el Espíritu Santo el que te ponga el manto, el que esté ahí contigo y que te diga: no temas, porque yo estoy contigo. Una persona con esta habilidad resiliente es una persona que le es fácil aceptar la ayuda y apoyo de otros que le quieren, le aman y le escuchan. Es decir, sabemos que no somos llaneros solitarios, sino que necesitamos de las oraciones de los demás. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 4 dice la palabra. Romanos 5:4 dice: y la paciencia, vamos a leer desde el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice: por eso nos gloriamos aún en las tribulaciones.
Aún en la dificultad decimos: es difícil lo que estoy pasando, pero yo sé, Señor, que tú me vas a sacar de esta. Y cuando Dios te saca de la dificultad, tú te levantas y das testimonio de eso. Te levantas y dices: oh, Dios me sacó de esta dificultad, Dios me proveyó, Dios me sanó, Dios me levantó. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Por eso Santiago capítulo 1 verso 3. Vamos al libro de Santiago. Santiago 1 verso 3. Dice la palabra: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Así que si usted ora por paciencia, ¿cómo viene la paciencia? Señor, dame paciencia con mis hijos. Así. Entonces les aprieta un poquito la tuerca a los hijos, se ponen un poquito rebeldes, y luego ¿qué hace el Señor? Enseñarnos paciencia. Señor, dame paciencia con mi marido, y el marido se pone bien chuco. No pida paciencia. Diga: Señor, ayúdame. ¿Cómo debo orar? Dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque si no, nuestras oraciones van por aquí, van por allá, y nuestro proceso se alarga más, porque no estamos orando como conviene. Por eso cuando doblemos rodillas: Espíritu Santo, ayúdame a orar. ¿Cómo oro? ¿Cómo debo orar en esta temporada? Espíritu Santo, estoy pasando esta dificultad, la verdad es que no sé, necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo muchas veces nos lleva a orar, dice la palabra, con gemidos indecibles. Porque muchas veces no podemos articular palabras para orar en medio de una temporada, pero Él sabe de qué manera debemos orar en esta temporada. Él sabe de qué manera debemos interceder en esa temporada. Romanos capítulo 5 verso 3. Romanos 5, 3. Dice la escritura: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Aquí Pablo también se lo dice a la iglesia en Roma, y Pablo nos los dice hoy aquí en la National: sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Que la dificultad forma el carácter del cristiano. Por eso comencé diciendo que la resiliencia es la capacidad que tenemos tú y yo como hijos e hijas de Dios de salir avantes en medio de la adversidad, de cruzar y saber que toda adversidad, toda dificultad que pasamos es porque el Señor quiere mostrarnos algo y mostrarnos más su gloria. Que su presencia sea con nosotros. Ahí mismo Romanos capítulo 15 verso 4. Romanos 15 verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero mira lo que dice: por la paciencia y la consolación de ¿qué? O sea, que en medio de la dificultad hay que leer la Biblia. No se ponga a ver programas de chismerío. Lea la Biblia. Señor, estoy en una dificultad, voy a ver algún programa para distraer mi mente. No, lea la Biblia. Señor, es que no puedo con esto, me voy a ver programas de chistes para reírme un rato, para carcajearme y que se me vaya el estrés. Lee la Biblia. Señor, estoy en medio de una dificultad, necesito vacaciones. Pero lee la Biblia. Las escrituras son las que nos consuelan. La palabra de Dios es la que nos consuela. Ahora, la resiliencia, iglesia, no es una opción para el cristiano maduro. Es una marca que lo distingue. Lo vuelvo a repetir. La resiliencia no es una opción para un cristiano maduro. Es una marca que lo distingue. En otras palabras, un cristiano que ha entendido que confiar en Dios le va a traer paz a su vida en medio de la dificultad, confía en Dios.
en medio de la dificultad, sabe en quién está su confianza. Sabe decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque la escritura es la que le consuela. Dice Romanos que la escritura es la que nos consuela. Señor, no tengo ni para pagar nada. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y la escritura se mete en nuestro espíritu y se vuelve un rema. ¿Sabes que hay palabra que solamente es intelectual muchas veces en nuestra vida? ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos versículos que no los sabemos de memoria, pero se vuelven puro versículo intelectual hasta que se hace un rema en nuestra vida. Si nunca has pasado una dificultad en la que nunca has tenido nada, Jehová es mi pastor, no se te ha revelado. Pero cuando tú has tenido una dificultad que no has tenido ni un peso, ni un centavo, y no sabes cómo le vas a hacer, y te agarras de la palabra y dices: Jehová es mi pastor, nada me faltará, no se ha vuelto intelectualismo, sino se ha vuelto una palabra, un rema en tu vida, una realidad en tu vida. Hace tiempo prediqué el tema: tengo una palabra. En medio de procesos que me tocó vivir, solamente lo único que recordaba era una palabra que me habían dado antes. Y esa palabra, me agarré de la dificultad en esa palabra y dije: Señor, yo confío. Y me agarré de la palabra. Y después la convertí en un tema de predicación. Porque en medio de la dificultad, una palabra que se te hace rema, tú la puedes compartir y puedes decir: no, tú me dices que no se puede, déjame te cuento. Dios me sacó de esto, Dios me sacó de aquí, me sacó de allá, me sanó, así, así. Y tú le dices a alguien: Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Alguien que ha vivido situaciones adversas puede decirle a otra: sí se puede. Alguien que ha perdido un ser querido le puede decir a otro: ¿sabes qué? Sí se puede en el Señor. Si Dios te ha rescatado de un mundo de vicios y ahora conoces a alguien que está en un vicio, tú le puedes decir: Dios sí cambia, porque me cambió a mí, y si me cambió a mí, te va a cambiar a ti también. Lo va a hacer contigo también. Lo va a hacer contigo también. ¿Sabes por qué? Porque ese Dios sigue salvando, sigue sanando y sigue restaurando. Al igual que lo hizo hace tiempo, lo sigue haciendo hoy. Amén. Por eso Hebreos capítulo 10 verso 36. Hebreos 10, 36 dice la palabra. Dice: os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ya ven que dice que qué? ¿Cómo viene la paciencia? El versículo anterior que leímos, que decía: la paciencia viene por las pruebas, por las tribulaciones. Y aquí Hebreos dice: porque es necesaria. O sea, que es necesario que pasemos pruebas, tribulaciones, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, en medio de las pruebas, las tribulaciones, obtengamos ¿qué? Obtengamos ¿qué? Yo cuando leía eso dije: Señor, si puedes, como oró nuestro Señor Jesús, ¿no? Señor, pasa de mí esta copa. Señor, si te es posible, que nunca pase ni una dificultad. Pero leía y dice: no, es que es necesaria la paciencia. Y para llegar a la paciencia hay que pasar por pruebas. Entonces la prueba nos lleva a desarrollar paciencia. Y en la paciencia, cuando hacemos la voluntad de Dios, obtenemos ¿qué? La promesa. Pero si en medio de la dificultad no hacemos la voluntad de Dios, por eso las respuestas a nuestra vida se alargan. Señor, hágase tu voluntad, pero yo hago la mía. Oh Señor, en medio de esta dificultad, tú quieres que yo resista, tú quieres que yo permanezca, pero ¿sabes qué? Yo salgo huyendo. Por eso no vemos la promesa cumplida en nuestra vida. Por eso en medio de una dificultad resiste, permanece,
permanece en Dios. No te apartes de Él, busca de Él. Tal vez la dificultad te ha llevado a pensar, a tirar la toalla, pero resiste. Si el Señor está contigo, vas a ver las promesas cumplidas en tu vida. Señor, ya no sé cómo orar por mi esposo, ya no sé cómo orar por mis hijos. Sigue orando, sigue clamando. Resiste en medio de la prueba, que Dios te va a llevar al cumplimiento de las promesas. Lucas capítulo 21 verso 19. Voy terminando. Lucas 21, 19. Dice la palabra: con vuestra paciencia ganaréis. Es decir, con vuestras pruebas, con vuestras dificultades, haciendo la voluntad de Dios en medio de las pruebas, de las dificultades, ganas paciencia. Y con mucha paciencia ganas tu alma. El Señor lo dijo de otra manera. Dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma? Por eso hoy en día mucha gente quiere conquistar, se cree pinky cerebro, amén, tratando de conquistar el mundo, pero no puede conquistar su alma. Trata de conquistar todo lo que el mundo ofrece, pero es difícil conquistar su alma, porque en medio de una dificultad es más fácil hacer la voluntad que queremos que hacer la voluntad de Él. Que hacer la voluntad de Él. Dios te dice: pelea por tu familia. ¿Y qué hace uno? Huye. Dios te dice: confía en mí. ¿Y qué hace uno? Se aleja de Él. Perdemos la fe. Por eso es importante, dijimos, que una persona resiliente lo que hace es cultivar buenas relaciones. Alguien que te diga: hermano, hermana, amigo, amiga, ¿sabes qué? Yo te veo desanimado, pero yo no te voy a juzgar, yo te voy a ayudar a orar. Vamos a orar juntos, vamos a creer juntos, vamos a pelear juntos por esta batalla. Quizá hoy sea por ti y mañana tú tengas que ayudarme a mí, pero vamos a salir juntos de esto, porque sabemos que Dios está con nosotros. Santiago capítulo 5 verso 11 dice: bienaventurados los que habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bienaventurados los que... Y Mateo dice: bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Pero dice Santiago: tenemos por bienaventurados. ¿Sabes qué significa bienaventurado? 3 veces bendecido, 3 veces feliz. Yo no sé usted, pero yo en medio de una dificultad yo no me siento feliz. Yo en medio de una tribulación yo no me siento bienaventurado. Pero dice Santiago: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Según Timoteo 4:5 dice: pero tú, sé que sobrio, soporta. Dile a alguien: tienes que soportar. Dile: tienes que soportar. Dile: no es una opción, resiste. 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 Sé sobrio en todo. Soporta. Al marido también. Al marido también. Sopórtalo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Y luego dice: aleluya, voy a dejar el ministerio porque estoy en una... No. ¿Usted cree que no he querido muchas veces dejar el pastorado? Pero dice ahí: soporta, cumple tu ministerio. Así que no renuncie a lo que Dios le ha llamado porque está pasando una dificultad. Métase más con Dios, busque más de Él. Voy a dejar el ministerio porque en el trabajo me están presionando. Ora por tu jefe, ora por tu jefa. Dile: Señor, no sé qué vas a hacer con él o con ella, Padre, pero Señor, si me toca sufrir esta tribulación, la aguanto, Padre, pero si puedes, quítalo de mí. Pero resiste, cumple tu ministerio. Amén. Vamos a leerlo. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, aún en tu dificultad, aún en mi dificultad, tenemos que seguir predicando la palabra. Tenemos que seguir hablando del Dios que cambia, del Dios que transforma. Es cierto que es difícil lo que estás pasando, pero te voy a decir que es más fuerte el Dios que está contigo en medio de esa dificultad. Él es más grande que tu problema. Él es más grande que tu dificultad. Soporta la dificultad, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y último, Romanos 5, 3 al 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tú y yo sabemos que en medio de la dificultad Dios es fiel. Así que dile a alguien: tienes que seguir resistiendo. Dile: de esta también te va a sacar Dios. De esta dificultad también te va a sacar Dios. ¿Y sabes para qué? Para glorificarse en tu vida. En una ocasión se acercaron con el maestro, le dijeron: maestro, este hombre que nació ciego ¿por qué? Porque sus padres pecaron, o él pecó, o qué pasó. Y él dijo: no, esto ha sucedido así para que Dios sea glorificado. Y muchas veces Dios permite situaciones para glorificar su nombre. Así que tenemos que seguir resistiendo. ¿Y sabes qué significa resistir, iglesia? ¿Qué es resistir? ¿Qué es resistir? Soportar, permanecer. ¿Qué es resistir? Eso ya lo hice hace un tiempo. Yo creo que Pastor Alex se va a acordar. Si Pastor Misael me ayuda tantito. Resistir no es que yo esté aquí o Pastor Misael esté ahí y yo lo esté latigando y él nada más resista. Y que le diga, porque ese concepto muchas veces lo entendemos. Resistir es: aguántate, apechuga, pon el lomo. Eso no es resistir. Resistir es que si el enemigo viene contra ti y te quiere empujar, tú lo empujas también. Resiste. Yo te voy a querer tumbar, pero tú tienes que resistir. Es decir, yo lo estoy empujando, soy el chanclas, lo empujo, pero él, ¿qué tiene que hacer? Resiste. Y yo le digo: tú no puedes conmigo. Y él va a decir: mi Señor te venció, te derrotó. Amén. O sea, yo le digo palabra. Eso fue lo que hizo Satanás con Jesús. Le dio palabra, pero Jesús, ¿cómo se defendió? Con la palabra. Cuando yo vengo: es que tú no puedes, no sabes cantar. Y él dice: pero si yo le canto para mi Señor, no te canto a ti. Y él comienza a resistir con la palabra. Gracias, Pastor Misael. Resistir no es aguantar, iglesia, porque nos volvemos cristianos masoquistas. Y luego decimos: el diablo me golpeó. ¿Y por qué te golpeó? Resístelo. Dice la palabra que nos pongamos la armadura para que podamos resistir. Resistir. Es decir, no vas a decir: diablo, me diste aquí, te pongo la otra. No, me diste aquí, vente, vamos a darnos. Y te voy a dar con la palabra. ¿Te quieres meter con mi familia? Voy a doblar rodilla. ¿Quieres meterte con mis finanzas? Voy a serle fiel al Señor. ¿Quieres esto? Yo voy a confiar en mi Señor, porque resistimos con la palabra. Así que no seamos cristianos masoquistas. Seamos cristianos que resisten en medio de la adversidad, que confían en su Señor en medio de la adversidad, que dicen: Él me quiere robar el propósito de Dios en mi vida, pues yo voy a buscar más de Él. Amén. Así que no siga pensando que un cristiano que solamente resiste es un cristiano que deja que le dé el enemigo por donde sea, sino que usted resiste con la palabra. Ponte de pie, iglesia. Dile: Señor, yo te doy gracias en esta noche. Dile: Padre, yo confío en ti.